Y comenzamos a hablar de las redes sociales. Formulamos al principio de hora 23 algunas preguntas posibles que plantearemos a nuestros entrevistados. El tema ha cobrado nuevamente actualidad tras declaraciones del presidente del Estado, Evo Morales, quien en las últimas horas, hace un par de jornadas exactamente, convocó a los movimientos sociales y a sus integrantes a permanecer vigilantes en lo que él llama la guerra de las redes sociales. Comenzamos a abordar el tema y lo vamos a hacer con Tony López, periodista digital y consultor en redes sociales. Tony, buenas noches. Perdón, buenas noches, gracias por la invitación nuevamente y nuevamente saludos a la teleaudiencia de Canal 5 y hora 23. Y también contamos con la presencia, ya lo tuvimos alguna vez hace un par de semanas, de Eric Hurtado, estratega de marketing digital. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar siempre con ustedes y conversar de este tema que nos apasiona y está tan en boga, ¿no? Yo, considerando que vamos a hablar de la anunciada guerra en las redes sociales y considerando que ustedes son expertos en redes, me imaginé que se iban a presentar con traje de combate, cascos camuflados, computadora blindada. No ha sido la idea, al parecer. Para nada, no estamos en guerra, nosotros necesitamos un ecosistema digital sano, queremos paz, queremos estrategias de comunicación, no queremos confrontación, no queremos polarización. Ya nos ha adelantado Eric un criterio sobre ese término, la guerra en las redes sociales. Desde el punto de vista de Tony, ¿cómo se puede enfocar la concepción del gobierno que ha denominado un escenario bélico como terreno de disputa de las redes sociales y de sus mensajes? Bueno, el tema de las redes sociales ha tomado mucha repercusión y mucha importancia en diferentes fechas, escenarios, y te había comentado en los anteriores programas que el 2018 va a ser año clave para poder hablar del tema de redes sociales y estrategias que se van a seguir. Por la época preelectoral. Preelectoral y electoral. 2019 va a ser mucho más fuerte. Así que yo creo que eso solamente es un anuncio quizá paranoico, puedo decirlo yo en ese sentido, porque no hay nada de guerra, como decía Eric. O sea, ¿guerra con quién? ¿Por qué y para qué? Si hay actores en las redes sociales, si hay escenarios, si se está virtiendo, digamos, una campaña fuerte de información y de desinformación, que imagínate que eso están generando mucha polémica hasta el extremo de crear agenda mediática y agenda, digamos, los medios de comunicación. Pero guerra no. ¿Y a quién le interesa el tema de la guerra? Te hablaba de tres actores que están en las redes sociales. La primera es los oficialistas, que tienen los equipos bien armados, ministerios, instituciones públicas, conocen, inclusive ya te había comentado el año 2015, cuando Evo Morales invita nuevamente a los sectores sociales para poder adentrarse a las redes sociales, porque es su punto flaco, y reconoce, después del 21 de febrero, el 22 de febrero reconoce que las redes sociales han sido el motivo fuerte que hayan perdido, digamos, el referéndum. Actor número uno, el oficialismo. El oficialismo. Tienen equipos bien armados, inclusive ya se demostró una publicación en el Deber, que la cuenta de Evo Morales ya tiene un equipo de 6 personas que manejan su cuenta de Twitter, y nada extraño que Evo Morales se adentre al tema del Facebook, y nada extraño que tenga un equipo también que maneja Facebook. Entonces, primer actor es netamente el oficialismo. Actor número 2 y actor número 3. El actor número 2 es la oposición, que también me imagino tiene, de acuerdo a los estudios que se han realizado o algunas evidencias prácticas, un aparato armado, tal vez no centralizado, pero sí disperso. Correcto, lo que decís en el tema de que tiene un equipo no armado, pero sí disperso en diferentes escenarios, con diferentes actores, diferentes colectivos, activistas que se van sumando, digamos, a hacer la parte, digamos, no de derecha, sino la parte opositora al gobierno, que les gusta la política y están metidos, digamos, en poder detectar todo tipo de, de vulnerabilidades y empezar a hacer los memes, los ataques, los videos y hacer una campaña inclusive de desprestigio. Que lo vemos frecuentemente en las redes sociales. ¿Y el tercer actor? Es la comunidad interna. Somos todos, que somos nosotros. Te había hablado alguna vez de números, ¿no? Te había comentado que más o menos, según los últimos datos, casi somos 5.200.000 cuentas que se han creado hasta cerrar el 2017. Imagínate, de los cuales hemos sacado una hipótesis de que cada boliviano, en Facebook, estaba hablando de Facebook, que cada boliviano tuviera unas 3 o 4 cuentas creadas o que sea dueño de 3 o 4 cuentas por diferentes estudios que se han realizado. Entonces fácilmente bajaríamos a 1.2, quizá 2 millones de usuarios reales que estamos en las redes sociales, o bolivianos. ¿Por qué te digo eso? Porque el nivel de penetración en Bolivia es el 14%, 4.5% de conexiones fijas con cable, que sea DSL y demás conexiones, y el tema de 9.5% de conexiones móviles. Los móviles. Es como te digo, si tú te vas de acá 2 horas,
salirte de acá 2 horas de viaje, no tienes conexión a internet. Si tú te vas una hora, te vas, digamos, no sé, a Pucarani, Copacabana, te vas, digamos, a Chacachi, te vas, digamos, a lugares del oriente. Si tú sales de lugares urbanos, no tienes conectividad de internet. Ahora se van a instalar, según los últimos datos que estaba revisando, que lo van a hacer en Chapare, van a dar un equipo. Es el anuncio que también formuló el presidente del Estado. 14% de conectividad en Bolivia. Generalmente somos casi 2 millones de usuarios que estamos en las redes sociales, y el mayor foco de actividad en redes sociales se lo hacen en los lugares urbanos, y la actividad que se genera son lugares acá como La Paz, que tienen conectividad a internet, tienen acceso a tecnología, informática y demás cosas. Es muy extraño, digamos, por ejemplo, yo sé que el gobierno tiene mucho apoyo en los lugares rurales, lugares alejados, inclusive en altiplano, los ponchos rojos, hablemos de ellos, los señores que están en Quisibi, pero no tienen la conectividad y no tienen la tecnología adecuada. Entonces, hay muchas unidades educativas, se ha hecho inclusive la dotación de los famosos equipos de las redes satelitales en las diferentes unidades educativas, pero no funcionan. Estamos hablando de un fenómeno básicamente urbano, entonces. Eric, ¿coincides con el diagnóstico de que tenemos 3 actores fundamentales en el panorama de redes: el gobierno o el oficialismo, la oposición y la comunidad, que somos el resto de los protagonistas de esta red? Coincido plenamente con Tony, ¿no? Estamos en redes sociales, estamos los usuarios como tales y estos actores que son generadores de contenido. Todos somos generadores de contenido. Entonces, no podemos hablar de una guerra porque tendríamos que estar hablando de un enemigo al que hay que derrotar, ¿no? Y en democracia eso no existe. Peor en redes sociales, que son extensiones de la democracia, ¿no? Yo puedo emitir mi opinión, puedo emitir mi criterio sobre algún tema específico. Básicamente eso es una red social, es una red social para intercambiar opinión con otra persona. Hablar de guerra significa que tenemos que derrotar a alguien que piensa distinto a nosotros, ¿no? Y eso no es algo aceptable dentro de un espectro democrático, menos de un espectro comunicativo en redes sociales, ¿no? Entonces, definitivamente son esos los actores con los que estamos contando en este momento, y como dice Tony, vamos a atravesar por un periodo complicado porque se viene un periodo preelectoral y electoral, donde va a haber muchas campañas de desprestigio, de mala información, de desinformación, la posverdad, lo que hablábamos alguna vez. Se viene un año complicado, está entre nosotros la responsabilidad de autorregular lo que hacemos, ¿no? Ahora, si hablamos de 3 actores que coinciden en el diagnóstico de Tony y en el diagnóstico de Eric, y si seguimos con el concepto de una guerra, alguno de los actores tendría el fin de eliminar al otro. En este caso, si nos manejamos bajo la lógica de la guerra, el gobierno buscaría eliminar a la oposición o a la comunidad, o la oposición eliminar al gobierno o a la comunidad al gobierno y a la oposición. Hay varias variables entre esos 3 actores. ¿Es real ver el fenómeno de las redes sociales a través de ese cálculo de lógica de yo soy el enemigo y debo aniquilar al otro? No es real, o sea, no debería suceder, pero como hipótesis puede ser manejado un tema de que utilicemos esto de victimizarnos en redes sociales y decir que hay racismo, discriminación, que hay mucha mentira, que no es privativa de las redes sociales, y comencemos a regular el acceso a redes sociales, ¿no? Entonces ahí tendríamos que estar eliminando al enemigo comunidad, que somos los usuarios. Pienso que es una estrategia de victimización del oficialismo más que todo, que si bien hay ataques de ambos lados, pero pienso que viene más que todo por el oficialismo, que tiene un presupuesto alto, tiene un equipo de gente que se dedica a desprestigiar, que no ha entendido que lo que se tiene que hacer es elaborar estrategias de comunicación y no confrontación con la ciudadanía. El actor de la ciudadanía con redes sociales es un actor que expresa lo que siente. Hay hechos reales en los que la gente se opone cuando no respetan el voto, cuando quieren imponer algo. La gente es la que está opinando, no es tecnología, no es el imperio, es simplemente la gente que utiliza su red social para criticar, para decir que no está de acuerdo con una situación, ¿no? Tony, a propósito de lo dicho, hoy la ministra de Comunicación, Gisela López, ha intentado, creo que, matizar las declaraciones del presidente del Estado hace un par de jornadas. Y la ministra ha dicho que lo expresado por el presidente apunta a que se trata de una guerra entre la verdad y la mentira, entre la falsedad y la realidad, y por supuesto nuestro presidente lidera la guerra a favor de la verdad. Se sigue manejando el concepto de guerra, pero ya llevándolo a los extremos de verdad y mentira. Sí, en verdad el tema de la verdad y mentira en las redes sociales se ha vuelto muy protagónico. Te doy un ejemplo de la parte oficialista opositora. El tema de la iglesia de San Francisco, ¿te acordás cuando algunos jóvenes empezaron a patear? En una jornada de protesta, por rescatar a sus compañeros que estaban adentro.
Y te puedo dar el dato. ¿Quién ha sido el primer tuit, el primer medio de comunicación que ha tuiteado tergiversando esa información? Ahí está la mentira o la verdad. O sea, si la ministra dijo evidentemente verdad, mentira, pero que diga que verdad, cuál es verdad y cuál es mentira. ¿Cuál fue el medio para no quedarnos con la duda? Y el tema 2, el tema de Tupiza, evidentemente el tema de Tupiza, que anteayer salió un video que era de Correa, que se estaba haciendo corretear, digamos, por allá, bueno, en Ecuador, ¿no? Pero salió por una cuenta de Twitter que tenía 28 seguidores, ojo, que se ha creado el julio de 2017, y digo, ¿dónde está la credibilidad? ¿Te das cuenta? Está empezando a hacer lo que decía Eric, está empezando a victimizarse. Hay un fenómeno muy interesante en tema de las redes sociales. Evidentemente, oficialismo, opositor, que están financiados, tienen sus equipos, hacen campaña política, obviamente, se lo están pagando por crear ese tipo de escenarios. La comunidad 3 es el tercer actor, que es la comunidad internauta, que está desde el año 2011, 2010, está en las redes sociales. Nos conocemos. Algún día decía con Eric, mira, ¿quién está a cargo del director de redes sociales de tal ministerio? De él, conocido, sabido. Nos conocemos, sabemos quiénes somos. Te puedo apostar fácilmente que más o menos seremos casi unos 3.000 a 5.000 usuarios en todo Bolivia, que nos conocemos y manejamos las redes sociales. Y si aparece otro usuario X que tiene recién, pone 2018, que tiene 3 seguidores, 10 seguidores, y empieza a hacer campaña por cierta inclinación política, se sabe y se detecta y dice, no, eso es mentira, eso es un fake, es una cuenta troll, hay que bloquearlo y hay que eliminarlo. Y la comunidad en redes sociales se conoce, saben quiénes son. Te doy un caso también en el sentido de la ministra Marianela Paco, cuando hizo una denuncia que le estaban haciendo una campaña de desprestigio. Salió un anuncio de que me están haciendo un meme en las redes sociales. Tengo la captura, déjame acá, y ahí te doy con fecha, capaz que después me digan, mentira eso. Y salió la ministra diciendo que me están haciendo campaña de desprestigio en las redes sociales. ¿Qué es lo que llega a pasar? Una cuenta que se ha creado 2 días antes, que tiene 2 seguidores, que tiene esa vez era Huevitos, en Twitter, que publique eso y que tome como cierto esa publicación a una cuenta que tiene pues trayectoria, que tiene peso, que tiene seguidores, tiene credibilidad en las redes sociales, es totalmente diferente. Coincidimos entonces en que tanto el gobierno como la oposición utiliza información que no es real en las redes sociales. Y se van a cansar. Yo digo que con esto, con todo el álgido del tema político, pero ponte que no hay financiamiento, no hay paga, o cambian, digamos, de direcciones. Te digo, si cierta institución X, 10 personas se dedican a hacer campaña, crean cuentas en redes sociales para dar me gusta, campaña, ya no hay financiamiento, muchachos, ¿qué hacemos? Las cuentas se pierden, se mueren. Y es lo que va a pasar tanto oficialistas como opositores, pero la comunidad, el tercer actor, la comunidad internauta, que ya nos conocemos, sabemos quiénes somos, sí o sí va a estar con su crítica, con su opinión, con su libertad de expresión, y va a seguir publicando cosas que son verdaderas y que creo que son cosas favorables para toda la comunidad internauta. A propósito del tema de la verdad y la falsedad, creo que ha quedado ya claro el concepto de la guerra. ¿Es tan tonta la gente que compone la comunidad de las redes sociales, es decir, nosotros que no pertenecemos ni al oficialismo ni a la oposición, para dejarnos convencer por alguno de esos sectores y ser llevados hacia la mentira o hacia la verdad? ¿Somos tontos los integrantes de las redes sociales en el sector de la comunidad? Para nada tontos, ¿no? Lo que sí somos a veces es un poco crédulos, ¿no? La mayoría de los usuarios somos un poco crédulos ante las noticias que nos mandan, ¿no? Las noticias que recibimos. El tema de tener un teléfono móvil con datos en tu mano te da la posibilidad de crear cualquier noticia, te da la posibilidad de crear cualquier opinión. Y puedes llegar a amplificar una noticia únicamente por el tema del algoritmo, ¿no? ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook? Cuando un contenido tiene bastante éxito, se va amplificando. Entonces, una posverdad, una mentira en redes sociales puede tener un gran alcance, ¿no? Nuestra responsabilidad como consumidores de redes sociales, como personas que utilizamos las redes sociales todo el tiempo, está en saber identificar qué es cierto y qué no. Saber qué viene de fuentes fidedignas, de fuentes fiables para replicar, digamos, ese mensaje. Entonces, la comunidad no es tonta, pero efectivamente nos van a crear o nos quieren crear una psicosis de que estamos en guerra y efectivamente van a haber trolls, van a haber estrategias de desprestigio, pero nosotros como usuarios tenemos que mantener nuestro ecosistema digital lo más limpio posible. Cuando nos enfrentamos a un troll o a una cuenta falsa hay que denunciarla para que la plataforma de alguna forma llegue a bloquearla, ¿no? Lo que nosotros queremos ahora son estrategias de comunicación, hay un presupuesto, hay equipos, hay asesores, ¿no? Esperemos que de una vez recapaciten y comiencen a proponer estrategias propositivas en beneficio del ciudadano, del usuario final de las redes sociales. Es presupuesto del Estado, es dinero de los impuestos de todos, entonces no debería estar destinado a confrontarnos, a polarizarnos, debería estar destinado a crear puentes de comunicación. Las redes sociales son eso, debería ser un acceso directo del pueblo, el usuario,
a los gobernantes, a las instituciones del Estado, ¿no? Ahora tampoco se puede esperar que sea un territorio virgen en el que no exista debate, discusión, confrontación, intercambio de criterios y de ideas. No, para nada, es que incluso en la página de Facebook donde están las condiciones del servicio, que seguramente nadie las lee, pero te dice que es un lugar para debatir, donde vas a encontrar gente que opina distinto a ti, y es que ese es el debate sano democrático. No significa que tengas que eliminar al que piensa diferente a ti, sino tienes que saber convivir con eso, ¿no? Obviamente con el marco del respeto que se tiene que tener. Nunca vamos a llegar a tener una virginidad y pureza en las redes sociales, porque cualquier persona con un celular puede emitir cualquier tipo de criterio. Pero lo que sí necesitamos es una comunidad sana, y tiene que venir desde la cabeza, desde las personas que gobiernan este país, las personas que manejan comunicación de las instituciones del Estado. Ellos son los que tienen que proponer estrategias de comunicación bidireccionales, positivas, no confrontarnos entre bolivianos, porque es lo que no queremos, ni en la vida online ni en la vida offline tampoco. Gracias, Tony. Eric acaba de indicar algunos elementos que son valiosos respecto a cuál deberían ser las herramientas para discernir entre lo verdadero y lo falso en las redes sociales. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los instrumentos o los caminos más útiles para la gente para que discierna del trigo y del grano, de lo que es cierto, de lo que no? Se habla de 5 millones, no yo, sino la publicación que salió en medio de comunicación, de 5 millones que se va a invertir en una guerra en redes sociales. Digo, ¿por qué no se puede invertir esos 5 millones en tema de educación? Lo que decía Eric, muy de acuerdo. Educación digital y alfabetización digital. Nos falta mucho. Y el nivel de penetración te había comentado. O sea, tenemos poca conectividad en Bolivia. Se podía emplear, digamos, el ancho de banda en diferentes sectores para que todos podamos tener internet, todos podamos tener tecnología. Ahí sí se puede, digamos, hablar quizá posiblemente de otro escenario, pero lo que nos falta aquí en Bolivia es el tema de educación y educación digital y alfabetización digital. Lo necesitamos y es urgente. Incluso acá en los lugares urbanos, no date un colegio, o sea, por ejemplo, no quiero discrepar con eso, cuando está prohibido el manejo de celulares en las unidades educativas. No, yo creo que los celulares deberían ser, digamos, un medio de comunicación, de educación. Deberían de poder tratar de sacarle todo el provecho posible en el tema de la tecnología, del internet. Pero bueno, como es un tema cuestionante, que yo creo que más allá del tema de guerra, no guerra, que se va a hablar, para mí es un tema de información, desinformación. La comunidad internauta sí sabe más o menos moldearse ese sentido, ya se empieza a detectar, empieza a decir, muchachos, no crean esto, eso es falso, ya se empieza a comunicar la misma comunidad en las redes sociales. Allí es muy importante que, como hacemos los periodistas, discernamos sobre la calidad de las fuentes. Cuando nosotros buscamos una fuente, tratamos de que sea una fuente creíble, tratamos de verificar sus afirmaciones, establecer un contraste con otra fuente. El público en general en las redes sociales debería hacer lo mismo, contrastar la información que recibe a través de un WhatsApp, a través de un mensaje o de una publicación en Facebook, y no darla por seguro hasta comprobarla. Evidentemente, es el tema de curaduría. En periodismo se llama curaduría de datos, curadurismo de periodismo. Entonces, empezar a curar los datos y evidentemente sacar lo que es verdad, y investigar y averiguar qué es verdad. Y ese es el tema de la voz creíble, porque mira, por ejemplo, con el tema del eso del paro médico, se ha creado una desinformación terrible en los grupos de WhatsApp que no se puede controlar. Facebook y Twitter sí se puede controlar, otra red social, pero los grupos de WhatsApp es un poco difícil. Había un dato muy interesante donde, ¿saben? Hay una señora que empezaba a hablar. Hola, ¿qué tal? Es cortito. Hola, ¿qué tal? Tengo una amiga que trabaja en cierto ministerio, dice que van a sacar una ley, cualquier persona que quiera insultar en las redes sociales, compañeros, ya no insulten más en las redes sociales, tengan cuidado, nos van a meter procesos, así que... y se viralizó. Se empezó a viralizar y la gente, wow, cuidado, entonces eso también son estrategias, evidentemente. Porque ahí no está determinada la fuente de origen y sí es una fuente responsable y creíble. Es una posverdad, es una posverdad creada con una intención, ¿no? El meternos miedo. Entonces, a la gente, ¿qué les recomendamos? Educación, más educación, verificación de las fuerzas, de las fuentes, y no creer en lo primero que lee. No, definitivamente. El Facebook se ha convertido, además de un generador de contenidos, en una fuente de información, ¿no? Entonces, no puedes transmitir algo y decir, lo leí en Facebook, porque Facebook lo puede escribir cualquier persona, es algo muy general. Entonces, no utilices el Facebook, no utilices las redes sociales como tu única fuente de información. Si tienes una información que quieres compartirla, detente, analiza, cuestiona, busca, digamos, un referente en ese tema, que son los medios de comunicación. La responsabilidad también la tienen muchos ustedes en el tema de verificar bien la información, y una vez contrastada esa información, si realmente es cierta y es útil a la comunidad, pues la comparto. Porque tampoco tengo por qué simplemente compartir mensajes que pueden generar pánico o desinformación únicamente porque me han llegado al WhatsApp, ¿no?
Si realmente es algo útil para la comunidad y está verificado, pues bueno, públicalo, compártelo y bien por ti. Pero siempre con responsabilidad. La autorregulación en redes sociales es un principio fundamental, ¿no? Para sí evitar problemas y evitar el estar en esto de guerras y no guerras y que nos quieren regular y que van a haber leyes, cosas que no vienen al caso. Tony, en el caso de las movilizaciones espontáneas que fueron organizadas a través de las redes sociales, principalmente en Santa Cruz, con una gran convocatoria y con algunos casos y ejemplos similares en La Paz, allí no se puede hablar de una intervención exprofesamente manipulada, sino de corrientes de público, de parte de la sociedad civil que se va organizando justamente a través de los canales de las redes sociales. Esto tiende a fortalecerse en el futuro en el país como una expresión natural de un punto de vista de una determinada corriente social. Sí, evidentemente, se tiende más o menos a tratar de conocer y manejar ese tipo de herramientas, imagínate, para poder crear ese tipo de organizaciones. Ya se lo maneja, se lo está experimentando, se lo están mejorando. Si estos datos hubiéramos tenido, digamos, hace 2 o 3, 4 años, era muy difícil, digamos, muchachos, saldremos de marcha, pero hoy por hoy están tomando mucha importancia los grupos, ya, porque entrate al WhatsApp, hay N grupos, de todo tipo de grupos, amigos, grupos, de todo. Y allí, perdón que te corte, allí no es la oposición o el gobierno la que está organizando estas convocatorias, es el tercer actor, la comunidad que en sí se organiza para determinadas actividades. Es la comunidad justamente que participa de esas actividades. Puede que organice la oposición o el oficialismo, puede que sí organicen de alguna u otra manera, pero ese es justamente el actor 3 que, digamos, toma la determinación de participar o no participar. Dentro de los mismos actores, como digo, hay grupos, hay diferentes tipos de grupos y son ellos que dicen, ¿participamos o no participamos? Y gran parte de los aportes son, pues, yo creo que en el tema, hablando de democracia, de libertad de expresión y el tema, digamos, de algún tipo de verdad en las redes sociales, se pueda llegar a participar de este tipo de actividades. No solamente el tema de la movilización de Santa Cruz, sino ha habido muchas marchas acá en La Paz que se ha generado mediante el grupo. Muchachos, hay marchas el día de hoy, vamos, acompañemos y bueno, vamos. Pero si el actor entonces dice, no estoy afín a este tipo de movilizaciones, prefiero no marchar. Estamos a pocos días de celebrar el segundo aniversario del 21F y el gobierno ha metido en gran parte de la gente la idea de que si fue derrotado, lo fue a causa de lo que pasó en las redes sociales. ¿Ese mensaje es cierto? ¿Es tan fuerte la influencia de las redes sociales como para decidir el resultado de un referéndum? La influencia de las redes sociales es bastante fuerte, obviamente no podemos negar el cambio que ha realizado en nuestras vidas, las tecnologías de información, las redes sociales han generado un cambio hasta en la forma de hacer negocios, entonces sí tienen un peso muy fuerte, pero no ganan elecciones, no pierden elecciones solas, ¿no? Entonces, atribuirle todo un fracaso o todo un éxito a las redes sociales es, yo creo, darle un poco más de poder del que tienen simplemente. Hay un hecho real, hay casos de corrupción, hay una comunidad cansada de que se esté vulnerando sus derechos, entonces la gente se expresa. ¿Y dónde se expresa? En redes sociales, ¿no? Las redes sociales por sí solas no te van a ganar una elección, no te van a perder una elección. El 21F es el caso de aterrizaje de la posverdad en Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente el gobierno le va a echar la culpa a otros y no va a asumir que está cometiendo errores y muy gruesos, ¿no? Por eso es que pierde elecciones, pierde referéndums y seguramente la gente no va a permitir que siga pasando eso, ¿no? ¿Tu punto de vista sobre este tema? 4 fechas importantes que se han generado en las redes sociales que han tenido mucho impacto para poder tomar la determinación 21F. No es que haya cambiado o no la decisión de voto, pero sí ha sido la parte fundamental de que la gente empezó a conocer mucho más de las historias. Te doy la primera historia, el tema de Zapata. Más allá que los medios de comunicación, la radio, tele u medio impreso, son las redes sociales que han empezado a generar todo tipo de movimiento, memes, campañas, información. Y tú buscas, digamos, Zapata, la información está. Hashtag Zapata. Es la segunda, la segunda indígena fecha. Campesino. Fondo Indígena Campesino, el Fondioc, así que entonces. Caso Chacollo. El tercero ha sido el tema de la libreta y licenciatura de nuestro señor vicepresidente, que se ha generado mucha polémica en las redes sociales. Y el cuarto era un día antes, que el tema de la Ciudad del Alto. La quema de la alcaldía, entonces ha generado mucho impacto en las redes sociales y han sido quizá las redes sociales los canales de poder, digamos, reflejar toda esa información que los medios de comunicación casi no han aclarado mucho, porque
Los medios de comunicación pasan, o sea, pasa un momento y se pierden. En cambio, en las redes sociales se mantiene la información. Los videos de Gabriela Zapata están en las redes sociales y cualquiera que quiera saber más, entonces empieza a investigar. Entonces las redes por sí solas no generan una información propia, sino reproducen, canalizan o multiplican hechos como los acontecimientos sociales, políticos y económicos que has mencionado y que son parte del trasfondo importante del 21F. Evidentemente. Vamos ahora a una nota. Les vamos a presentar el punto de vista de diputadas del oficialismo a propósito de los temas que estamos conversando. ¿Cuál es el criterio en ese sector sobre la posibilidad de regulación de las redes, las posibilidades de concebir un enfrentamiento en la información que se maneja allí? La nota y esos comentarios. La postura de autoridades del oficialismo es clara. Tiene que existir concientización en el uso de redes sociales para que exista información fidedigna. Sin embargo, Bolivia no contaría con una normativa que tenga el objetivo de regular su uso. Bueno, actualmente en nuestro país no existe ninguna sola norma que contenga regulación para redes sociales y de hecho incluso la regulación para el mundo virtual es muy escasa, es muy somera y es un vacío jurídico, ¿no? Otros ejemplos es un espacio que requiere que las ciudadanas y los ciudadanos estén protegidos, por un lado. Lo que no tiene que ver y lo que no significa lo mismo que regular las redes sociales. Desinformación es la palabra que se suele usar cuando se habla del mal uso de cualquier red social, principalmente del Facebook, mismo que se habría convertido en una plataforma de ataques a la integridad. A veces en las redes sociales no distribuyen o emanan esa información verídica porque el ciudadano debería conocer, sin embargo causan a veces caos. En lo particular, soy partidaria de la autorregulación en el mundo de las redes sociales y de la necesidad de que esta autorregulación devenga de un consenso social que tenemos la generación de este tiempo. La finalidad sería trabajo en conjunto, con acciones directas que lleven a un solo puerto, que es el de concientizar principalmente a la población, para que el respeto prime ante cualquier anuncio que se publique fuera del contexto del respeto y la igualdad. Y sin embargo, ahora no hay ninguna norma que esté regularizando el tema de las redes sociales y sería muy importante trabajar en ese proyecto donde todo ciudadano, reitero, merece respeto. Las redes sociales tenemos que trabajarla y tenemos que ocuparla, como dice, de una manera óptima, transparente. Lo que es necesario es tener normativa para proteger a las ciudadanas y los ciudadanos en el mundo virtual. ¿A qué me refiero? A nada que tenga que ver con una especie de control sobre las redes sociales. Por otro lado, cuando no existen estos espacios seguros, el resultado es la vulneración de los derechos fundamentales que se encuentran tipificados en la Constitución Política del Estado. Hemos visto ya en las redes sociales que van vulnerando esos derechos que emana nuestra Constitución Política del Estado. Redes sociales como un espacio de interacción de nuestra sociedad necesariamente tienen que ser espacios seguros, espacios que nos garanticen a las mujeres, por ejemplo, vivir una vida libre de violencia en términos de violencia simbólica. Informarnos de manera oportuna, transparente y verídica, no para hacer daño al ciudadano y para vulnerar la integridad y los derechos humanos y los derechos que nos emana la Constitución Política del Estado. Ante esto, los ataques continuos que el gobierno afirma que recibe carecerían de veracidad, que el proceso de cambio se encontraría fortificado, aseguran. Está fortificado, pero la debilidad que existe es en las redes sociales donde va desinformando no a los del partido, sino a la gente, al pueblo en general, donde va informando mentiras. Y como el 21F ha ganado la mentira, 2 semanas antes del referéndum han dado noticias donde ha afectado también la dignidad de nuestro hermano presidente. Justamente el último tema que comentamos, el 21F y la influencia de las redes sociales. Eric, ¿es posible hablar de control, de regulación en las redes sociales sin afectar el principio de libertad al derecho de expresión? No es posible. Yo asocio mucho el tema de regular esto con un tema de censura, ¿no? O sea, si bien técnicamente, digamos, podría ser posible
que el ATT pida a los nodos de acceso a Internet a Bolivia que se prohíban desde palabras hasta plataformas enteras como el Facebook, digamos. No lo veo factible que el gobierno quiera cargarse ese problema más. Lo que ha pasado con el código de tema civil sería nada a comparación de lo que podría pasar en caso de que se les ocurra hacer una norma que regule el tema de redes sociales. Coincido con la diputada que hablaba, que decía que el tema es la autorregulación. Yo siempre voy a hablar de eso. Se necesita campañas de educación al ciudadano, al usuario de redes sociales, pero hablar ya de controlar contenidos, imagínate el tema logístico que debería significar el que todos revisemos. Bueno, hay un equipo de miles de personas que revisen las publicaciones que cada usuario hace, eliminar el anonimato, porque tendría que haber una forma en que la gente realmente dé su identidad al momento de utilizar una red social. Complicado, muy complicado, ¿no? Va mucho por el tema de autorregulación, más allá de tener una norma que regule, que castigue. ¿Quién va a decir que es verdad? Siguen agarrando el tema del 21F porque piensan que las redes sociales han significado su derrota, cuando hay hechos objetivos. Ha habido una persona, no se sabe si ha habido un niño, pero hay una persona que se llama Gabriela Zapata, que ha sido gerente, y todo lo que ya conocemos. Entonces, que haya ganado la mentira, no, ha ganado la ciudadanía, que ha habido mucha información, que ha habido una época de desinformación, que ya recibíamos tanta información que no sabíamos en qué creer, efectivamente, pero mucha desinformación, las mismas fuentes eran el presidente, el vicepresidente, entonces no podemos echarle la culpa solo a las redes sociales, ¿no? Tony, ¿a qué se debe que tanto en el oficialismo como en la oposición haya un súbito y marcado interés en el manejo de la información en las redes sociales? Por ejemplo, hoy Hugo Moldis, una figura conocida dentro del gobierno, fue ministro de gobierno, es un activista muy próximo al MAS, publicaba lo siguiente: guerra digital más control territorial más reconstrucción del sujeto histórico, indígena, campesino, obrero y popular, más líder histórico, más proyecto alternativo, igual revolución asegurada. La revolución está asegurada por esos componentes y en el discurso oficial la guerra digital pasa a ser parte de esos elementos. ¿Por qué? No, mire, francamente digo, de poder aglutinar todo lo que dice Hugo Moldis, no lo veo en sentido. Lo están viendo mucho más interés político. Las redes sociales se han hecho, pues, como decía Eric, por un tema de compartir, inclusive por una forma de poder compartir información. Y si vamos a tratar de regular las dos redes sociales, que es Facebook y Twitter, las primeras plataformas, Facebook porque es la segunda página más seguida y Twitter la séptima. Twitter pesa mucho más que Facebook. Vamos a hablar un día, otro programa, por qué motivo. Pero yo creo que hay otras plataformas en las redes sociales. Está el Tinder, está el Snapchat, está el LinkedIn, están los bloggers, hay hartas plataformas. Entrate allá y respeten el anonimato. O sea, hay N aplicaciones, incluso Twitter te respeta el anonimato. Ha sacado de su plataforma el control de trolls, en diciembre del 2007 ha sacado su control de trolls. O sea, permite el anonimato. Facebook todavía no te pide, sí o sí, con carnet de identidad. Si eres denunciado 5 o 10 veces, te pide tu carnet de identidad para ver si evidentemente tú eres real. Pero Twitter no, te deja libre en el anonimato, porque es una herramienta para el tema de libertad de expresión. Y hay muchas plataformas en las redes sociales. Si nos vamos a adentrar en ese sentido de poder querer normar las redes sociales y poder, digamos, aplicar alguna normativa, regulación, en el tema de las redes sociales, no estoy muy de acuerdo, y no van a encontrar la forma física ni tecnológica. Física me refiero a todo un equipo, como en China, se habla mucho de China, que tienen todo un equipo de, ¿qué te digo?, equipos tecnológicos de última generación, controlando qué se publica, qué no se publica, controlando el tema de los IPs, controlando el tema, digamos, las plataformas, las web, todo un equipo tecnológico. Y física, por el tema de, el tema de personal, porque alimentar a un personal fuerte, digamos, ponente unos 10,000 personas que estén todos los días borrando información. Imagínate, te doy un dato interesante. Evo Morales creó su cuenta de Facebook. Tiene varios comentarios y de los 200 comentarios que genera en el día, los comentarios negativos están eliminados. Es un equipo que lo hace. Muy bien, para concluir, un comentario muy breve en una frase, por favor. El protagonista más importante de los actores que hemos identificado en las redes sociales siempre va a ser la comunidad. Tu reflexión, Eric, para que esa comunidad sea autocrítica, tenga un adecuado nivel de discernimiento y sepa distinguir entre lo cierto y lo falso, de forma muy breve. De forma breve, el contenido en redes sociales siempre está dirigido al usuario porque el usuario es el beneficiario, digamos, mayor de las redes sociales. Entonces, autorregulación,
no autocensura, autorregulación y siempre con respeto. No entremos en guerra, no estamos en guerra, queremos paz offline y online. La misma pregunta con la misma recomendación de la brevedad. El tema de la guerra digital, no lo puedo tomar, el tema de la regulación de las normas. Sí, una ley de acceso a la información, de libre acceso de información pública, una ley de medios de públicos, que el pueblo sea y no el gobierno que decía que es bueno y que es malo, y una ley de regulación del uso de propaganda estatal. Ahí sí podemos trabajar en temas de normas y regulación en temas de redes sociales. Muy bien, agradecemos el criterio y la participación de Tony López, ya lo decía en la presentación, periodista digital y consultor en redes sociales, y desde luego también de Eric Hurtado, estratega de marketing digital. Ya estaremos conversando en los próximos meses porque este tema apenas ha comenzado a ser explotado y debatido. Gracias por su presencia. No, gracias a ustedes, muy interesante la charla. Juan Pablo, será otra oportunidad. Seguro que sí. Momento de irnos a un corte.